siempre presente, pero además hablamos de bombas atómicas, de poder nuclear, pero también de un misil hipersónico que Irán asegura haber lanzado ya. ¿Hipersónico? Hipersónico, o sea, son armamentos, pero impresionantes, ¿eh? Estamos hablando de un poder de fuego increíble. Sí. Bienvenido. Bueno, primero que todo, muy Hola. buenos días, muchas gracias por la invitación. El hombre que sabe acá. Efectivamente, en este conflicto existen muchas aristas técnicas y muchos elementos a analizar. Esta crisis escalada, este conflicto entre Irán e Israel nos ha dejado ver distintos recursos tecnológicos militares y en este caso lo que ustedes mencionaban, los misiles hipersónicos. ¿Cuál es la característica de los misiles hipersónicos? Que alcanzan velocidades tan altas que es muy difícil lograr detenerlos. Usted anteriormente, Mariana, hablaba del domo de hierro, que es como lo que todos conocen, pero esa es una de las capas de defensa aérea de Israel. Es la más cercana, la que protege entre 40 y 70 kilómetros de distancia. Ya. Pero Israel también tiene, por ejemplo, la onda de David, hasta 200 kilómetros. ¿Es otro escudo? Es otro, más que escudo, es otro, ¿Como en el domo? fondo, como paraguas de protección. Ya, y después vienen los sistemas Arrow o Flecha, ya que están más lejanos, hasta 2000 kilómetros, más aeronaves, y en el caso de estos misiles, cuando ya van en caída sobre un blanco, es casi imposible detenerlo. Particularmente, Lo más por probable ejemplo... es que eso haya pasado, por eso Claro. impactó el hospital. Ahora, Es que eso estaba pensando, ¿no? Más que ¿cuál es el saturar tema? el sistema, ¿no? Más que saturación, hay un tema. Claro. Cuando hablamos de misiles hipersónicos, hay que entender que viajan, en el fondo, más allá de la velocidad del sonido. Y solamente un ejemplo, la velocidad del sonido es alrededor de 1235 kilómetros por hora. ¿Ya? Eso es la velocidad del sonido, un Mach. Estos misiles son capaces de viajar hasta 10, 15, entonces... Mach. Si tú, por ejemplo, uno viaja entre Santiago y Punta Arenas, casi 3000 kilómetros, a la velocidad del sonido, uno se demoraría 2 horas y media. Un misil de estas características, de Santiago a Punta Arenas, se podría demorar 9 minutos. Oh, impresionante. Esa es más o menos la velocidad. ¿Cuántos de estos? Porque estos misiles, ayer veía reportajes de estos misiles que se llama Fatah, ¿no? Este es el Fatah, la línea del Fatah 1. ¿Cuántos tiene? Y lo otro es que además es un tema bien propagandístico, porque lo pintaron de negro. Claro. O sea, es de verdad hay como toda una política diseñada en torno a este misil, para que sea de verdad intimidante, además del poder de destrucción que tiene cuando llega, ¿no? Claro, está la propaganda. Claro, Hay propaganda. a todo esto lo que dice José Antonio es real. O sea, además del uso de fuerzas militares o munición, Propaganda. hay todo un tema de narrativa. Obvio. En declaraciones, en el ámbito diplomático, pero también amenazas. mensajes. O sea, hay temas que van bien ahí en el campo cognitivo, en Como poder influir. comunicacional, claro. que Ahora, es a la paralelo. pregunta anterior, en lo que ustedes mencionaban, cuando existe un lanzamiento, por ejemplo, de un misil hipersónico, es de características balísticas, son misiles balísticos. ¿A qué se refiere? Está la atmósfera de la Tierra, estos misiles salen de la atmósfera a una gran altitud y en el trayecto ¿Pero de cruzan bajada... la órbita? O sea, salen a... No salen de la atmósfera, o sea, llegan acá para la troposfera, llegan demasiado alto. Entonces, la velocidad hipersónica la logran en la caída. Caen de tan gran altura que empiezan a acelerar. Entonces, si ustedes ven en este diagrama, acá vemos el sistema, miren, la cúpula de hierro, ahí. Claro. Acá está después onda de David. Claro, Después los sistemas de flecha. flecha 3. Pero una pregunta, comandante, es que entiendo, nosotros hemos hablado y usted lo ha explicado muy bien de que Israel tiene un sistema de defensa quizás de los más modernos del mundo, con varias capas, varias ondas, a varias, digamos, distancias, producto de su posición geopolítica que es tremendamente frágil y ha sido frágil desde el año 48 en adelante. Pero mi pregunta es, ¿cómo es posible que un país que tiene ese nivel de desarrollo defensivo le ataquen un hospital? Como que ahí me pierdo. Bueno, es que... Explícale, yo no creo sé si alguien me puede ¿cuándo sacar tenía que esa interceptarlo? duda. Allá iba, porque por ejemplo la interceptación de un misil hipersónico, Debe ser. si no ocurre en la cúspide de la trayectoria y empieza a caer, en la caída es muy difícil pararlo. Israel, por ejemplo, Falló. está dependiendo de Estados Unidos, no sé si han escuchado de un misil antimisil que se llama TAAD, Sí, que es americano. Ese tiene capacidad... Va y destruye. Va y destruye. Claro. Ese tiene capacidad de poder detener Por eso están misiles pidiendo la hipersónicos. intervención de Trump, porque Claro. sí podría ayudar en ese O sea, sentido. están cooperando con los TAAD.
con la flota que está desplegada en el Golfo Pérsico, en el Mar Ahora, Rojo. yo creo que respecto de esa cooperación... Pero a hasta ver, ahora como defensa, pero no en el ataque, que es lo que está pero pidiendo. claro, pareciera que... A ver, el poder militar de Israel, asociado a tecnología norteamericana probablemente, es mucho más... Avanzado. No, avanzado por cierto, pero además está mucho más público. O sea, yo creo que cualquier ejército del mundo hoy día, el de Chile, el de cualquier país, además nosotros tuvimos como proveedor de nuestro Sí, ejército es de nuestro Israel. proveedor, como en muchas No sé qué partes pase del mundo. ahora, pero a cambió. partir de la decisión del gobierno, pero da lo mismo. Lo que quiero decir es que uno conoce, o sea, es público la dimensión del poder de armamento de Israel, pero el de Irán, ¿cuán Más poderoso desconocido. es Irán? O sea, Eso. ¿es tan poderoso como dice que es? ¿O en realidad hay algo de propaganda? Lo que pasa es que Porque no se sabe, po. existen comparaciones cuantitativas en que, por ejemplo, Irán en fuerza, en persona, tiene más gente involucrada, ya en fuerza terrestre. Ahora, esto que está ocurriendo entre ambos países nos da de inmediato una mirada que cualitativamente Israel es superior a Irán Ya. en términos, por ejemplo, de aeronaves. Perfecto. Israel está volando y está atacando con aeronaves sobre Irán. Irán no tiene capacidad para detenerlos en combate aéreo. Ya, o sea, por la Irán no es calidad de tan la aeronave. poderoso, digamos. O sea, es una de las fuerzas poderosas del mundo Irán, pero cualitativamente Israel tiene mucho poder. Hay que pensar que lo que está ocurriendo con Irán es una de las operaciones que tienen en curso. Sí, porque Siguen están- peleando en Gaza, siguen protegiendo el frente con el Líbano, pero sí tiene la cooperación de Estados Unidos. Y lo que mencionaba antes, para poder detener munición hipersónica necesitan de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo es El- posible que Israel se haya apoderado, básicamente, del espacio aéreo iraní? O sea, hoy día los aviones israelíes, para que la gente lo sepa, entran y salen del espacio aéreo iraní sin ningún tipo de acción ofensiva. O sea, Claro. ¿cómo lo- logran controlarlo? Es bien potente. O sea, es como que acá sobrevolaran aviones argentinos, peruanos, Exacto. bolivianos y Porque el pasaran por control lo tiene- sobre las ciudades chilenas y nosotros no pudiésemos hacer absolutamente nada. Es una comparación, ¿no? Las operaciones militares se planifican y tienen distintas etapas. Israel lo que ejecutó fue una operación militar, podríamos decir, híbrida, porque no solamente fue militar, sino que Ya. también fue de inteligencia. Muy importante. Con agentes infiltrados del Mossad, Es lo etcétera, que- etcétera. Interesante. El ataque el primer día fue desde afuera y desde adentro. Sí. Pero en la configuración, para poder operar con aeronaves, los sistemas de defensa antiaéreo de Irán fueron los que afectaron. Con vuelos de gran altura de las aeronaves y acciones que fueron incluso desde tierra. El otro día miraba una imagen, por ejemplo, de un misil israelí Spike en terreno que quedó ahí abandonado una vez que lo emplearon en contra de defensa aérea, Ya. gente desde adentro de Irán. Entonces, No, claro, todo tienen que- esto se tienen que estar configura. comprados. Entonces, una vez que guerra. destruyen la defensa antiaérea, se establecen condiciones para O que sea, Israel pueda volar. Israel, a ver si entiendo bien. Usted dice, Israel aquí llevó adelante una operación en dos dimensiones. Militar, pero antes hubo una contaba operación de eso. inteligencia donde Exacto. Tú lo penetraron contaste, ¿te acuerdas? el territorio iraní. Han estado durante 15 meses Claro. en territorio iraní. Entonces, Fueron ya- pasando hasta entonces- con camiones. Entonces con disminuyeron la partes capacidad de reacción de Irán. No, impresionante. Claro, Fue todo se impresionante. estabilizó. Innegable eso. Ahora, ambas partes se afectan porque esto, hay que una de las gracias de la estrategia o de la planificación de estas operaciones es no develar la real intención nunca. Que en el fondo cuando ocurran los hechos sea una sorpresa, que le pasó a Irán. ¿Qué le pasó? Ahora también ha pasado la contraparte. Vimos recién, Irán lleva sobre 15 oleadas de ataque con misiles. Sí. Y vemos que está penetrado. afectando a Israel. Sí. Todos hablamos de saturación del sistema de defensa antiaéreo israelí, ¿no es cierto? Sí. Pero además hay otro asunto. En el fondo, ¿hasta cuándo Israel es capaz de mantener el disparo de misiles en contra de los ataques iraníes? En algún momento van a tener que empezar a racionalizar o a racionar el empleo de municiones para poder ¿Y defender. cómo ¿Cuánto ¿Cómo cuesta, eliges? ¿cuánto Qué cuesta un terrible. misil israelí que quiere interceptar el de Irán? Uno para interceptarlo. ¿Cuánto te cuesta? Esto es para ejemplificar, más que netamente el israelí, cuando hablamos de tener un misil hipersónico, el THAAD, el americano, cuesta $12 millones. 12 Uno. cada uno. Uno. Cada uno. Cuando vemos esas luces... Y podemos llegar al escenario, comandante, en el que a lo mejor haya que elegir si se deja pasar un misil que intercepte un barrio o uno que intercepte un regimiento
regimiento o un hospital, es que empieza, o sea, las guerras son, son así de tremendas. Ya no puedes interceptarlo todo, tienes que... Ese es el tema, ese es el apremio. Ahora, ese es el apremio de que si Irán mantiene sostenidamente los ataques, Israel va a tener un problema de suministro en el fondo, pero de todas formas cuenta con su aliado estratégico que es Estados Unidos. El día, no me acuerdo si antes de ayer o ayer, aterrizaron varios aviones norteamericanos C-17, que son aviones de transporte estratégico. Presumiblemente... ¿Llevan municiones, misiles? Munición. Porque en el fondo lo que necesita Israel para defenderse son misiles antiaéreos. Ahora nos falta un dato importante, que es el tema nuclear. Claro. Entiendo que Rusia lleva la delantera, pero ¿qué tanto poderío nuclear tiene? Que no necesariamente son bombas atómicas, ¿no? ¿Qué tanto poder nuclear tienen estas naciones? Ahora, el tema de la amenaza nuclear ha sido latente. Ha sido latente últimamente y desde el inicio de la guerra ruso-ucraniana y de esta confrontación entre Israel e Irán, tenemos que el empleo de la amenaza nuclear está bastante en boca de todos. Acá las cifras que existen es de la cantidad de ojivas nucleares que tiene cada estado de los que figuran acá. Israel, por ejemplo, se cree que tiene 90, pero no hay un dato fidedigno. Y, por ejemplo, respecto de Irán, con el proceso que llevaban de enriquecimiento de uranio, se creía que podían generar entre 8 a 9 bombas nucleares. Exacto, tenían 60% de pureza, hay que lograr el 90% de pureza para esa ojiva, y ya Naciones Unidas dice que estaban a un paso, que es lo mismo que dice el Mossad, para que la gente tener esas 80, y nosotros entendamos, respecto de la tecnología nuclear aplicada a la guerra, es decir, porque uno puede aplicar tecnología nuclear a la medicina, a la ciencia, en fin, pero a la guerra, ¿cómo se organiza? Porque pareciera que hay un selecto grupo de países que tiene una suerte como de permiso para desarrollar y masificar armamento nuclear, y a otros no. Y otros que lo tienen absolutamente prohibido. Como el caso de Irán. Claro. ¿Cómo se organiza eso a nivel diplomático, político, planetario? Es como, porque lo que uno ¿Cómo se le lee... permite que Rusia tenga más de 5.000 ojivas nucleares y a Irán se le cuestione que tenga una? Exacto. Por Eso es ejemplo. más o menos la pregunta. Entonces, como ustedes no pueden, pero yo puedo tener 5.000, ustedes no pueden tener ninguna. Exacto. Acá hay que volver atrás en la historia, a la Segunda Guerra Mundial y al periodo de la Guerra Fría. Rusia y Estados Unidos, si vemos, efectivamente el arsenal que tienen es tremendo. Enorme. Pero hay que entender que acá hubo una competencia por generar la bomba nuclear durante la Segunda Guerra, y quienes la lograron y la emplearon primero, que es la única, fue Estados Unidos, ¿no es cierto? Hay que ver la película... Hiroshima y Nagasaki. ¿Cuál? Oppenheimer. Oppenheimer. Ahí está todo descrito. Claro. Ahora, ¿cuál es el tema? Cuando vemos estas cantidades es porque el periodo post-Segunda Guerra Mundial, el empleo de la amenaza nuclear fue la base de la Guerra Fría. Acá surge el concepto de disuasión. En el fondo no se empleó una bomba nuclear en ese periodo, pero está la amenaza de que el primero que lo ocupara, de hecho hay un concepto que se llama destrucción mutua asegurada. Ambos sabían que el primero que apretara el botón rojo significaba que se activaban bombas nucleares en ambos sentidos, y que la destrucción mutua era asegurada, o sea, desaparecían ambos. Entonces, por eso se ven estos niveles. Ahora, hay países... Disparaba Rusia, se destruía Rusia y Estados Unidos. ¿Se entiende? Porque la respuesta atómica de Estados Unidos era automática. Ahora, acá vemos otros estados que tienen bombas nucleares, pero a la pregunta ¿por qué Irán también en conflicto, que es bien complicado. Claro. Ahora, ¿por qué Irán no puede? ¿Por qué la pregunta de Irán? Y acá, en el fondo, lo que distintos analistas mencionan es que el problema fue la retórica o la narrativa de Irán desde la Revolución Islámica del 79, que dijeron queremos la bomba atómica para destruir a Israel. Claro. Entonces, como iba acompañado de ese apellido no menor, lo queremos para eso. No, lo queremos para eso. Lo queremos para destruir, borrar a Israel del mapa. Por eso yo he sido con eso cortan la posibilidad de tener armamento nuclear de manera legítima. Si lo hubiese tenido y lo hubiese aplicado
estoy hablando en un supuesto, Irán, si tiene esa bomba nuclear, ya que está escalando esto, llegar a disparar justamente a la zona israelí, ¿cuál sería el impacto real en los daños, porque estábamos hablando de un radio, y obviamente el impacto más masivo que tiene que ver con la radiación? Pero con una ojiva, ¿qué le podría pasar a Israel si golpea justo en medio del país? Claro, a ver, los efectos de una bomba nuclear serían tremendos. El ejemplo en vida que tenemos, históricamente muy lamentable, Hiroshima y después Nagasaki, ¿no es cierto? Las bombas nucleares, va a depender, tienen distintas capacidades. Las bombas utilizadas en esa época eran entre 18 a 23 kilotones. ¿Qué significa kilotón? Significan 1000 toneladas de TNT. ¿Ya? Es como que uno agarrara TNT y un kilotón son 1000 toneladas. En esa ocasión fue entre 18 a 23. Hoy día existe una bomba nuclear, la más grande que existe en el mundo, que es rusa, que es de 50.000 kilotones. Imagínate qué Podría hacer desaparecer una ciudad completa. Ahora, a la Pero además con las pregunta de... consecuencias nucleares, porque estos son varias generaciones claro, que quedan con eso, daños. esa es la radiación. A la pregunta de Mariane, el poder destructivo sería de varios kilómetros a la redonda. Como no sabemos cuál es la capacidad específica iraní, ¿Ya? podríamos imaginar que fácilmente podrían destruir entre 5 a 10 kilómetros de radio o más. Ya, eso es destrucción. Pero la radiación es algo que... Claro, la nube radioactiva, el problema es que se empieza a disipar y queda. Ahora, esos son los efectos destructivos inmediatos. Ahora habría que mirar a nivel ya del escenario internacional. Disparar una bomba nuclear no es un tema menor. Si Irán disparase, por ejemplo, estos son puros escenarios, uno espera que no ocurra nada de esto, pero si por ejemplo hubiese un uso efectivo de una bomba nuclear, podría haber una contrarrespuesta o una respuesta de otro actor internacional. Claro, entonces, eso es lo peligroso. Va a ser inocuo. O sea, si dispara una bomba, Irán va a gatillar la reacción de alguien. Israel en principio, quizás. Claro, eso es lo peligroso de la amenaza nuclear. Y por eso... Y estamos cerca de eso. Según su experiencia, comandante, ¿cómo ves esta escalada? Porque es como una espiral, va creciendo todos los días. Hay harta desinformación, como es algo característico en las guerras de... Además por que parte es de los riesgoso, pero porque los blancos desde el día 1 de Israel han sido la zona cercana de las centrales nucleares de Irán. Estamos hablando de donde está el enriquecimiento de uranio, y de ahí quiero saltar al tema de que Estados Unidos es el único que tiene un misil antibúnker, porque hay no solo Natanz, sino que hay Fordo. otro, exacto, que está en medio de la montaña. Todas las centrífugas donde se está elaborando, evidentemente, las bombas nucleares están a 80 metros de profundidad. Y Estados Unidos es el que tiene el misil que logra esos 80 metros de profundidad. Si lo impacta, ahí se ve una destrucción profunda, pero eso no afecta hacia afuera. Estoy pensando en la gente, estoy pensando en la radiación, claro. Porque tiene la tecnología de Estados Unidos para darle en el corazón, en lo más duro que tiene Irán en este minuto. Claro, estaba leyendo un poco en cuanto a lo... Bueno, hay dos partes. Uno, la capacidad norteamericana, que voy a hablar después de eso. En cuanto a efecto, dado que son centrífugas para el enriquecimiento de uranio, estaba leyendo poco antes de entrar que no sería un efecto como, por ejemplo, el de Chernobyl o el de Fukushima en Japón, porque no son reactores. Tendría un efecto un poco más local, en el fondo, la disipación de una nube de uranio. ¿Ya? Tendría efectos, claro. Ahora, respecto al otro tema, que es bien particular, en el fondo esta instalación nuclear en Fordo se encuentra bajo un cerro y se calcula que está entre 80 y 90 metros de profundidad, con capas de concreto, con todo un sistema de seguridad. Es todo un tema. Entonces, Israel ha hecho muchos ataques y ha destruido instalaciones de superficie en distintos puntos de Irán. Pero penetrar y destruir la instalación abajo es otro tema. Entonces, Estados Unidos tiene una bomba que se llama GBU, que es una sigla en inglés, es una unidad de bomba guiada. Esa bomba pesa 13 toneladas más o menos y tiene una capacidad de penetrar por la conformación que tiene. Se lanza desde, perdón la ignorancia, pero se lanza desde un avión, se lanza desde un... Y también Estados Unidos es el que tiene ese avión. ¿Qué avión es? Las características, el bombardero B2. ¿Cuál es la gracia de este bombardero? Que es un bombardero estratégico. Estados Unidos tiene 18 y tiene la tecnología que se llama stealth o furtiva. Es un avión que despega, es invisible. El único momento en que ¿No lo se puedes ve... detectar? No.
El único momento en que se ve es es- cuando abre las compuertas para lanzar la bomba. Exacto, es un avión fantasma que viaja desde donde sea, tiene 12 o Y no lo 18. captan los 18. radares, 18 nada. tiene Estados Unidos y va con esa bomba que les decía, Entonces, la antibúnker, la que puede penetrar los 80 Israel está metros de presionando por profundidad. eso. Claro, Pero es que esa es la Israel está amenaza de presionando ahora. por ese avión, Este pues. avión fantasma pero claro, con el- Claro. Israel se quiere apoyar aquí. en Estados Unidos totalmente. Ahora, Con un ahí presidente está- que dice, sí, estamos evaluando, quizás no, quizás sí, pero tiene todo ese poderío, digamos. Oye, pero igual Rusia no es menor. A ver, Rusia es aliado de Irán, pero ya está con un conflicto abierto en Ucrania. en Ucrania. Ucrania donde se encuentra Chernobyl. Bueno, Bueno, si estamos hablando Oye, de muy potencial contento con lo nuclear. de Chernobyl, porque la Dani Urrizola, Sí. que aquí ¿Fue a trabaja Chernobyl? fue a Chernobyl y todavía dice que hay máquinas que detectan radiación. Sí, Y que antes de la guerra se hacía turismo. Y eso que nuclear, Chernobyl- Hasta antes de la guerra se hacía turismo, Chernobyl- tú vas a hacer turismo Hay con la tour, hay radiación. tour. La Pero central qué va, está con en una cáncer. caja de cemento. Sí. Sabes que la cubrieron completa para evitar la radiación, la central misma, digamos. Sí. Pero igualmente hay radiación. O sea, Exacto, a tantos entonces, años. el ¿Qué año gran- fue el 84? Disculpa. 86. 86. En abril del 86. El gran, digamos, aliado que tiene Irán es Rusia, que es la gran potencia nuclear que está en otra guerra activa. ¿Cuál sería la posición de Rusia en este momento, en este conflicto de Israel-Irán? ¿Podría sumarse? Claro, o sea, hay distintas formas de apoyo de bandos aliados. Ya, por ejemplo, de hecho, a Rusia, Irán lo ha apoyado durante la guerra. Los drones que lanza Rusia sobre Ucrania, parte de ellos, los Shahed iraníes. 136, Son iraníes. son iraníes. Y hay armamento, y así también en Irán hay distintos tipos de armamento que es ruso. Ruso. O sea, Irán no está tan solo, digamos. No. O sea, pero hay un China, tema porque Corea del Norte. acá hay que entender que los distintos estados se mueven por intereses nacionales. Rusia en este momento ya tiene un frente abierto en Ucrania, entonces el apoyo, hay una tendencia a mencionar que son aliados y que hay apoyo. Pero acá nuevamente vemos Su que a nivel... atención está concentrada probablemente en Claro, el conflicto. y nuevamente de una forma distinta, no bipolar, en un mundo bipolar, sino que multipolar, se están conformando bloques, porque está Rusia, pero también está el contrapeso chino, que tal vez no va a tener un apoyo directo concretamente, pero es un contrapeso de Estados Unidos. ¿Qué está haciendo China ahora? Mirando esto, dejándose Yo creo que están querer. todos atentos al ¿Qué próximo está haciendo China? movimiento. Estoy hablando súper en serio. Sí. Ya, grafícalo. China siempre está mirando. No, Siempre ¿qué? está observando. Dilo, dilo. China- Se está comiendo las popcorn. China está observando la situación mundial y ve cómo Estados Unidos está, por ejemplo, porque acá la rivalidad o la lucha de Sí, superpoderes finalmente entre Estados Unidos y China, De líderes ahí además. claro, que buscan la hegemonía, el dominio mundial, de una forma tal vez distinta a épocas Ahora, anteriores, pero Estados Unidos está involucrado en el fondo en Europa, apoyando la guerra ruso-ucrania de forma indirecta. Sí. Ahora en Medio Oriente, Estados Unidos está sumando el tercer portaaviones en Medio Oriente. Tiene el Nimitz, tiene el Vincent y va el Ford. En camino. 3 portaaviones en camino. 3. O sea, la acumulación de recursos militares es tremenda. Los misiles THAAD se los dije antes. 12 millones de dólares. Lo que el Fatah 1 de Irán son 200.000 Ya, dólares. hay una Es una variable carga- que yo creo que hay que considerar. ¿Ah? Que para el gobierno norteamericano la agenda doméstica es muy importante. Sí, maga. Yo creo que es la más importante. Por mucha alianza, simpatía, cariño, estima, como lo quieran llamar, que tenga Estados Unidos con Israel. El tema de las deportaciones. El dice punto tú. es- Claro, están en eso. Yo, como presidente de los Estados Unidos, pensaría, ¿cómo justifico? Porque una intervención militar es desgastante desde el punto de vista social, financiero. O sea, no es simple y Estados Unidos tiene algunas campañas bien exitosas y otras nefastas, digamos, a su haber, en su historia. Sí. Entonces, la pregunta es, Como Irak. ¿hay razones que permitan justificar ante la opinión pública una intervención directa, un compromiso directo de la Casa Blanca en este conflicto? Donald Trump. Claro. Se lo pregunto a los dos, digamos. A ver, es bien interesante la pregunta. Lo dije anteriormente, los estados se mueven en el fondo por intereses nacionales y protegen sus intereses nacionales. Entonces, ¿Estados Unidos tiene intereses alrededor del mundo? Por supuesto. Obviamente que sí. Y existe una dinámica
porque, por ejemplo, un país tan poderoso como Estados Unidos, a pesar de su poder, no puede, o nadie puede solo, en el fondo, en contra del mundo, ¿ya? Por eso tienen alianzas, socios, por eso Estados Unidos está con la OTAN, es un bloque militar consolidado. Y en este caso, las alianzas implican que si a mi aliado tiene problemas, me tengo que involucrar. Me tengo que involucrar, porque Estados Unidos, como dije anteriormente, esos son intereses o compromisos diplomáticos, pero también tiene intereses económicos. Y hay distintos tipos de intereses que están... O sea, pero aquí sería más económico que político, diría yo. ¿Sabes por qué? Porque la postura de Donald Trump con la OTAN ha sido súper clara. Un crítico desde su primer gobierno, que no sé por qué tengo que entregar más dinero que todos los otros. La OTAN está integrada por las 27 naciones de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. Cuando en realidad no es efectivo para mí, ¿te acuerdas? Que esté amenazada con eso. A ti directamente. Y en ese sentido... ¿Qué intereses tendría o eventualmente motivarían a Donald Trump a decir, ok, voy a entrar en este conflicto? Claro, hay intereses... Esa es la diferencia económica. Claro, hay intereses directos e indirectos. Yo lo dije anteriormente, el aliado de Estados Unidos, Israel, pero también consideren que Irán es uno de los enemigos de Estados Unidos, declarado. Históricamente, cuando hablaban de los... No sé si alguna vez escucharon los 4+1, que Estados Unidos lo declaró hace muchos años atrás, que era China, Rusia, Corea del Norte, Irán, y el +1 era el yihadismo islámico. Es el eje del mal, le llaman el eje del mal. Claro, ellos lo llamaron el eje del mal en esa época, los norteamericanos, pero hay distintos intereses. Hay intereses económicos porque hay, por ejemplo, compañías norteamericanas que operan en Medio Oriente. Hay recursos, petróleo. Hay intereses, en el fondo, en términos de alianza, de poder prestar ayuda a un socio, a un aliado de Estados Unidos, que en este caso es Israel. Y hay una presión de Israel fuerte, además, con Estados Unidos. Yo creo que eso más que nada, porque conociendo un poco la retórica de Donald Trump, entiendo que esté tan duditativo. Ahora, comandante, ¿qué le va a favorecer a mi país cuando la propuesta de él es MAGA, salirse de la OTAN, en definitiva me voy a meter en otro conflicto, porque voy a gastar dinero? ¿Qué voy a hacer yo? Y es una cantidad de recursos además impresionante. Oye, quiero preguntarle al comandante por una supuesta y apocalíptica bomba nuclear israelí que tiene como mecanismo de defensa y que hasta ahora se ha mencionado, que es Jericó 3. Nunca Israel ha confirmado ni ha negado que la tenga, pero que tenga bomba nuclear y al parecer sería o formaría parte de este arsenal. Claro, o sea, lo vimos en un cuadro anterior, se habla que Israel tiene alrededor de 90 cabezas nucleares, que todo esto pueden ser lanzadas en términos de bomba o ser equipadas en un misil. Hay distintas formas de lanzarlo. La Jericó 3 específicamente sería parte del arsenal nuclear de Israel. ¿Y por qué dicen que es un mecanismo de defensa? Acá lo ponen como mecanismo de defensa. Bueno, narrativamente hablan que es de defensa por la amenaza que dijimos anteriormente que Irán impondría sobre Israel. Y normalmente la defensa nuclear se da en una lógica que tiene una acción un poco automática. O sea, nuevamente, si, por ejemplo, Rusia disparase una bomba nuclear hacia Estados Unidos, existen mecanismos automáticos de disparo. Pero espérate, ¿pero esta bomba es una leyenda urbana o existe? Lo que pasa es que tiene incluso nombre. Pero ¿cuál es el tema? Acá lo voy a escuchar a Mariane, que cuando se pregunta, ¿tienen bombas nucleares? No sé. Que lo escuché en otra cuña que sale. Me ha pasado muchas veces. Pero en todo esto, ¿cuál es el tema o lo relevante? Todos los estados, con respecto no solamente al arsenal nuclear, con respecto a operaciones militares, objetivos, efectos, resguardan mucho la información. Sí. ¿Y cómo serían las características de Jericó 3? Describámosla. O sea, Jericó 3 específicamente, yo desconozco la cantidad de kilotones, pero se entiende que si es la apocalíptica bomba nuclear, tendría una capacidad que excedería lo táctico. Las bombas nucleares tácticas son de características, o sea, devastadoras, pero más pequeñas. ¿Ya? ¿Y una apocalíptica qué quiere decir así como, si lo queremos graficar para que nos entiendan que no están poder destruir una ciudad con un impacto. ¿Una ciudad? Claro, una ciudad. Y normalmente los estados funcionan en base a sus capitales, entonces... Si, por ejemplo, se apuntara una Jericó 3 en contra de Teherán, presumiblemente podrían destruir la ciudad completa y obviamente la caída del régimen y todas las derivadas. Todo esto es en supuestos porque, insisto nuevamente, es muy delicado el lanzamiento de una bomba nuclear. Claro, no es llegar y, digamos, porque requiere, me imagino que
además es muy, desde riesgoso hasta caro, digamos. Carísimo. Pero perdón, yo me vuelvo a preguntar lo mismo, y para no generar alarma pública innecesaria, yo no lo sé, la verdad. ¿Existe el riesgo real de que alguien apriete el botón nuclear o no? Todo va a depender de la voluntad política que haya de hacerlo. Es muy riesgoso, yo creo que nadie quiere apretarlo. Sin embargo, las guerras surgen desde una voluntad política. Cuando a un Estado se le acaban las herramientas para conversar con otro Estado, entre distintos, en el fondo dos actores contrapuestos, si uno decide ocupar la herramienta militar, el uso de la fuerza, lo ocupa. Acá también. No es que decida un militar si lo aprieta o no. Acá claro, es el conductor Pero aquí político. este Estado es distinto en lo político, ¿Quién? porque ¿Irán? estoy hablando de Irán, está por sobre, están los ayatolás, estamos hablando de un líder supremo. Son estados con religiosos, además, hay otros Claro, elementos. hay- ahí. Eso, son otros elementos más allá de hablar de un primer ministro, de un presidente. Estamos hablando de otro tipo de Estado como está conformado y donde todo el mundo lo sigue, porque en el fondo no es algo ideológico, sino más bien también religioso. Claro, y por hay lo todo. tanto, ahí la figura, por eso, la única forma, dice Israel, y ahora se suma Donald Trump, de terminar realmente con este conflicto es asesinando al líder supremo. Por lo tanto, ese líder supremo estaría, como estamos a otro nivel, es más factible que un líder supremo, un ayatolá, sí apriete el botón rojo. Claro. ¿Se entiende la Claro, pregunta? no, sí, con toda la explicación, sí, hay distintos factores. Ahora, yo creo que en el caso de Irán, el apretar el botón rojo o no, también tiene complejidad de decidirlo. También tiene complejidad, no es fácil, porque en el fondo si Irán decidiese disparar en contra de Israel, también Irán sabe que va a recibir un daño tremendo. Un daño tremendo. Este es el momento en que Irán internamente está en su peor momento. Mucha gente, no solo por el tema económico, que es el hambre, sino las protestas masivas. Estuvimos registrándola durante todo el año pasado, una vez que uno de los casos icónicos de esta mujer, Mahsa Amini, que fue asesinada por la policía de la moral solo por llevar mal puesto su hijab, lo hemos contado, ¿cierto? Eso generó protestas. Cuando tú protestas en Irán, estás entregando tu vida. Son personas tremendamente valientes. Entonces, los analistas hablan que, incluso te hacía alusión del heredero del príncipe, que desde Estados Unidos está siendo llamado, este es el momento de terminar con los ayatolás, de terminar con el régimen que impera ahí después del Shah, porque es la tormenta perfecta. Está este conflicto, está la masivas protestas o reclamo Pero ciudadano ¿tú crees reprimido en contra del régimen. ¿Pero tú crees que Israel persigue eso? Como No estoy hablando de Israel, no, estoy hablando desarmar- del marco Por en eso, el cual pero- se encuentra Irán en estos Pero momentos. no pienso, no sé, quizá No, Israel, no estoy hablando de dentro Israel. de las muchas Estoy hablando de la oposición posibilidades. iraní. Pero por eso, pienso, quizás pregunto, dentro de los objetivos que Israel puede tener para llevar adelante esta ofensiva que ellos dicen que es preventiva, aparte de evitar el lanzamiento de una bomba nuclear, que es el relato israelí, Sí. o al menos del gobierno de Netanyahu, ¿quedará a lo mejor desarmar la teocracia iraní y restablecer Es que ya forzar antes, o un sea, gobierno como... Entonces se anotan como un punto a favor cada vez que matan a uno de estos líderes, ¿no? Entonces, y hasta ahí está, no sé, la duda. Claro, matan Claro. al número 2, al número 3, entonces la Me imagino presión que puede Israel hacer que quizá efectivamente quiere sí. desarmar la retórica fundamentalista que hoy día gobierna Irán. No sé, pienso. Quiero dar muy corto 3 puntos respecto a este tema, que es muy relevante. Uno, hay muchos problemas internos de los estados y cuando hay un problema fuera del estado genera unión finalmente adentro. Claro, exacto. Entonces, Irán pasaba un muy mal momento. Pero recordemos que Israel, antes del ataque de Hamas del 7 de octubre del 2023, también Netanyahu tenía un problema muy grave dentro de Israel. Y en el fondo el problema de la guerra no solucionó, pero unió al pueblo de Israel. Acá en Irán también está ocurriendo, también hoy día en la mañana revisada, que está ocurriendo en el fondo una exaltación muy ¿Antioccidental? odiosa anti-Israel. Israel. Primer término, y antioccidental. Eso es un punto. Ya. En segundo término, lo que mencionaba José Antonio, efectivamente uno de los objetivos políticos de Israel sería derrocar el régimen Claro, de fundamentalista, en el o sea, fondo, de Jamenei. ¿ya? desarmar Y la teocracia. Y acá vienen los dos puntos posteriores.
incluso el nombre de la operación de Israel, el león ascendente, ya, o creciente, tiene un simbolismo. La bandera de Irán, pre-revolución islámica del 79, tenía la figura de un león. Sí. Entonces quieren reflotar la figura del león ascendente. Claro, del Y pasado segundo, del 79. Y segundo, en términos concretos, Netanyahu ya ha salido hablando en una especie de guerra de información diciendo a la población iraní, este es el momento de que se liberen del régimen. O sea, hay tratando objetivos que son políticos. Tratando de desestabilizar. Y ayer la televisión iraní fue intervenida, en el fondo ciberatacada, con mensajes, en el fondo revolucionarios para poder ir en contra del régimen. Contrarrevolucionario. Contrarrevolucionario, Porque en el claro. fondo el Claro, ayatollah es contra- revolucionario, Claro. digamos, es hijo de una revolución. Pero es para poder generar una subversión. Lo que pasa es que un no se ha problema hablado interno. mucho de eso, porque hemos hablado evidentemente del riesgo nuclear. Israel insiste en que tiene información o tenía información de que Irán iba a usar armamento nuclear y que lanza esta ofensiva de manera preventiva para evitar que ese armamento nuclear destruyera el territorio israelí. Los iraníes, por su parte, digamos, dicen lo contrario, pero hay un objetivo político. O sea, Netanyahu persigue desarmar el poder religioso de Irán y restablecer o gatillar un restablecimiento de un gobierno civil. Exacto. Claro. Que existía Ahora, antes, laico. hasta antes del 79. Ahora, el fin último de Israel siempre va, y por eso hablo de los intereses nacionales, siempre va en la supervivencia del Estado. Y todo lo que vaya en contra de la supervivencia, en este caso, Hay que lo van a destruirlo, intervenir. claro. Y en este caso, claro, es la amenaza nuclear que Israel en su narrativa dice, el régimen, en el fondo relacionado con esto, el régimen del ayatollah. Entonces, todo eso... La Karen. Sí. Igual. No, es un punto Es que es verdad. que le susurra al oído. Porque No, en el es que fondo, tiene ¿sabes qué razón. pasa? No, es que Estados Unidos interviene, pero a veces lo que deja también es peor. bien tremendo. O sea, Libia, lo que hay es Irak. atroz, pero lo que queda después, no sé, estoy pensando después de Hussein, o sea, quedan luchas intestinas espantosas. O sea, las quedan intervenciones- situaciones o sea, muy Las complejas intervenciones- también. ¿Ah? Las intervenciones norteamericanas no son garantía de nada. Oye, De quiero nada. preguntarle Claro. ahí, porque mira, incluso esta es una información de Infobae, porque aquí hasta Milei ha estado ahí, o sea, todo nos toca tan ¿No de estaba cerca. en Porque Israel, Milei? claro, muchos países están ahí atentos, como decían recién, a lo que está ocurriendo. Hay un reactor que se llama de Arak. Israel lo bombardeó, ¿no es cierto? Pero además estaba hace tiempo desactivado, pero lo volvió a bombardear para impedir que se reactive. O sea, ahí hay un ¿Pero foco. dónde está y el hay- reactor, perdona? Ese está en Irán. no, pues en Irán. En Irán, ya. Entonces Claro. ya Era que estaba me perdí, destruido, ya. pero lo que hace Israel es bombardearlo nuevamente porque lo que quiere impedir es que se reactive eso. Sí, Claro. pero ahí está. Este está, Con infraestructura muy está en importante. construcción, de hecho, y este no se relaciona con uranio, es con plutonio. Plutonio, Con ya. plutonio. ¿Y cuál es el importe? Perdón la ignorancia. ¿Cuál es Yo el también ahí. En el fondo es Usted que sabe. generación de elementos que pueden servir, en el fondo es de generación o de energía nuclear o Ah. de un arma nuclear. Ya. ¿Cuál es? Porque uno dice, pero ¿por qué bombardea y se rebombardea de repente? Sí. Después de un bombardeo, no es que una aeronave o se dispara un misil y que se bombardee y que se olviden. En las operaciones militares, una vez que se bombardea, existe algo que se llama la evaluación del daño de combate. En el fondo, se dispara, pero después tengo que comprobar si el daño que hice Era el efectivo. era el que yo necesitaba Fue hacer. letal o Ya. no fue letal. Entonces, cuando uno ve que de repente, por ejemplo, Israel bombardea sobre, no sé, Isfahan o Fordow 1, 2, 3 veces, es porque no han alcanzado el objetivo que tenían o el efecto deseado de ese blanco. de ese daño. Ah. Por lo tanto, tienen que haber atacado nuevamente este reactor Subamos de un Arak. poquito ahí para ver esa imagen, fotografía. como decíamos, la fotografía, además, porque se trata Sí. de este reactor, ¿no es cierto?, que estaba diseñado, según este informe, Veamos la foto. ahí para funcionar con agua pesada y producir este plutonio. Ahí está la foto, ahí está. Exacto. Oye, Claro. nuevamente entonces una ofensiva impresionante. Claro, esta es una tremenda estructura. Disculpa, ¿esto es todo superficial o también estamos hablando de que No. esto es subterráneo? Porque lo que vemos, ¿qué se ve desde afuera? No, o sea, acá hay distintas... a ver, una planta nuclear va a tener distintas instalaciones. Podríamos pensar incluso así desde, en el fondo, oficinas de gestión, de control de los distintos procesos. Las Imaginémonos- plantas centrífugas. Eso, imaginémonos un edificio, pero del suelo
hacia abajo, al subsuelo. Claro, pero más que al subsuelo, tienen distintos componentes, ya una planta, de acuerdo a los fines específicos que busque, y tiene obviamente el material que se requiere para trabajar, ya sea uranio, plutonio. Si un reactor va a tener distintos elementos de infraestructura específica, por ejemplo la de Fordow, principalmente son plantas centrífugas, que Oye, es para interesante. enriquecer el uranio. Mira la Pero yo- animación, acá vemos- mira cómo te la muestra. Yo Y acá aquí, muestra- ahí empieza. Entonces el Perdón. plutonio está acá. Claro. Perdón. Entonces, Yo por ahí eso- no entiendo perdón. nada. Entonces, ahí yo soy un perfecto ignorante y ahí yo no entiendo bien el uranio. O sea, ¿qué diferencia tienen los distintos componentes? ¿Qué es Entre más el uranio y el peligroso? plutonio. Claro, hay- Eh, son- ¿Pasa por cuántas etapas? Mira, más que nada el empleo de diferentes recursos, por ejemplo, se habla de las bombas nucleares genéricamente, se emplea uranio, se emplea plutonio. Son Hay igualmente no sé si has peligrosos, escuchado las perdón. bombas de hidrógeno, que también están las bombas Pero de hidrógeno. uranio, plutonio Pero- son igualmente peligrosos. O sea, Hay- tienen en el fondo capacidad nuclear, Ya. por la reacción en cadena, tienen radiactividad, etcétera, etcétera, pero tienen distintas capacidades Ok. y tienen distintos procesos. Entonces, científicamente el proceso, no soy científico, no, lo domino perfectamente, pero tienen pero usted procesos sabe que, mucho más que yo de muchas que en el fondo cosas. se toma este mineral. Créeme se toma que la este mayoría mineral, que los que nos están viendo no tampoco saben nada, igual que nosotros. Así Claro. que Están súper muy buena tu atentos a explicación. Usted dice que se toma el elemento químico, Ya. se procesa Ya. de alguna forma Ya. para poder se conformar. trabaja con el núcleo, como el átomo en el fondo. Claro, en el caso del uranio se llama del enriquecimiento, que es la purificación, para que la reacción en el fondo en cadena tenga un mejor comportamiento. Ya, eso ya es más, vamos a hablar un poco de ciencia, ¿ya? Pero en general lo que tenemos que entender que en estas instalaciones se ejecutan los procesos para poder llegar a las condiciones ideales del elemento que se ocupe, uranio, petróleo, y poder conformarlo ya sea en una bomba o en una Sí. ojiva, en un... Ya. Ese es el tema, para poder entenderlo muy en simple. Y lo que Israel está haciendo es tratar de afectar la capacidad de producción de una bomba nuclear antes que se cree. Eso es lo que ellos declaran, Eso es lo que Israel. Por eso ha Eso venido esta lluvia de bombardeos nuevamente porque ya incluso estaba leyendo ahí una alarma para evacuar las zonas aledañas, cercanas a este reactor. Entonces, lo que quiere hacer con esta lluvia nuevamente de misiles es minar el corazón de lo que podría ser algo que produzca nuevas bombas. Ahora, esto es lo que se... De hecho, esto salió hoy día en la mañana. Sí, en sí. el fondo en la mañana nuestra, salió este ataque de Arak y es como el ataque que está dentro del día. Pero hay que entender que Israel va a buscar afectar múltiples instalaciones relacionadas con el programa nuclear, personas relacionadas con el programa nuclear. Ya mató a 6 científicos en el 6 primer científicos. bombardeo. Eso es lo que va... Los 6 científicos nucleares. Claro, O sea, eso es lo que ese va era el ahora. objetivo, para evitar que lleguen a la bomba. Y en el fondo también afectar, por ejemplo, Israel ahora está bombardeando, que tal vez no tiene la relevancia mediática, pero están tratando de afectar lanzadores de misiles balísticos. Porque Irán, se hablaba antes de esto, que tenía hasta 3.000 misiles como arsenal. Pero el tema es los lanzadores. Y acá también viene la guerra narrativa. Israel dice, ya le hemos dañado, no sé, 2/3 de los lanzadores. La contraparte iraní dice, no han logrado dañar 10. Entonces, todo esto es de retórica, al final uno nunca va a O saber. sea, se sabe yo a creo ciencia que cierta. hoy día el acceso a la información de este conflicto en términos estadísticos, incluso intenciones, objetivos, está parcializada. O sea, viene con un sesgo. Eso es lo que quiero decir. Sobre... O sea, ¿Y quién lleva pues. la delantera, en definitiva? O sea, ¿Es posible saberlo porque, o por es ejemplo, está demasiado intoxicada Por ejemplo, cada una de las dos versiones? ayer veíamos esta semi-propaganda de una mano como la del doctor Como Klo, acariciando una ojiva nuclear. acariciaba un misil y decía, quizás lo uso, una Claro, cosa así. Maybe. Que se instaló, que era propaganda iraní para poder disuadir o generar, digamos, una espiral de temor en Occidente. No sé de dónde viene ese video, yo no, o sea, Lo que no pasa sé, es por eso yo le preguntaba a la Marianne quién lo hizo, quién lo difundió,
¿Es un video oficial del gobierno? Dicen ¿Es un que video es un privado? sitio de red social que normalmente publica todas las informaciones de gobierno. Pero es que- pero eso tampoco te da certeza Acuérdate que ahí de está que todo ese video centralizado. viene del origen O sea, del la gobierno televisión, Yo solo quiero las decir redes que sociales, todo es como muy centralizado. Las guerras, y yo ahí creo- de guerra usted me imagino que sabe más que nosotros. Hay Maybe. la Qué susto, propaganda qué es una amenazante. dimensión de la guerra. Muy. Lo con Totalmente. Hitler. Totalmente. Sí. Hay dos temas. Uno, Karen decía, ¿quién lleva la delantera? También no es de simple respuesta. ¿Por qué? Porque hemos visto muchas guerras en que un Estado puede ir ganando todas las batallas, pero finalmente no obtener lo que quería la guerra. Por ejemplo. En lo genérico. Entonces, hoy día lo que estamos viendo son blancos afectados. Blancos. Israel ha afectado blancos que van relacionados con el programa nuclear. Irán ha afectado blancos militares para ello. Por ejemplo, el hospital de hoy día, hablaba con Mariane, Irán declara haber afectado centros de mando y control e inteligencia que están en las inmediaciones. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el tema? En los objetivos tácticos ambos avanzan, pero no es definitivo decir hoy día Pero tal bando está ganando. Lo que yo quiero ¿Ya? decir, bueno, Eso uno. y lo pasó con Vietnam. Y- Por ejemplo, No, en y te Vietnam... pega en el corazón. Y se en te da vuelta la Vietnam, opinión pública acuérdate tú, en interna. Vietnam, Estados Unidos insistió durante el gobierno de Nixon, pero irrestrictamente, mientras Nixon estaba espiando a los demócratas, pero ese es otro cuento. Insistía en que estaba ganando la guerra de Vietnam y no era así. O sea, era propaganda. Claro. Lo que Y, pasa- y en algún momento Sí. llegó a tal nivel, digamos, la contrapropaganda, que Estados Unidos tuvo que reconocer públicamente que había perdido la guerra en Vietnam. Y esa es una de las humillaciones norteamericanas más grandes del siglo XX. Entonces, lo que quiero decir acá es que esto está muy interesante y la gente está interesada y queremos saber porque... Estamos preocupados. Estamos preocupados. Lo que quiero decir es que al margen de la guerra territorial, geopolítica, militar, convencional, tal y como la conocemos, yo no quiero hacer un juicio respecto a quién dice la verdad y quién miente porque no me corresponde y porque yo creo que acá todos tienen medias verdades y medias mentiras, Sí. todos los lados. Sí, sí. Lo único que quiero hacer consciente a la opinión pública, y yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, es que todo lo que leen, escuchan, incluso este mismo programa, todo, siempre en un conflicto militar está teñido de algo. Todo. No hay información estrictamente pura, porque la propaganda es también un campo de batalla. Claro. Solamente. Ya. Permiso. Hay una mirada. ¿Puedo hacer un alcance? Me retiro. José, pero es Quiero real. quiero hacer un alcance porque puedo relacionar las dos aristas, ¿no es cierto? Lo que te ¿Quién va ganando o los objetivos y lo que dice José Antonio tú hablas un poco del recurso de la información. Pero claro. Anteriormente dije, a ver, la guerra, ¿no es cierto?, es una herramienta de la política. Sí. Pero la política, para defender sus intereses, tiene distintos recursos. El diplomático, el militar, el económico, por ejemplo, sanciones económicas se usan, y la información. Y la información es un recurso que se ocupa en el conflicto. Entonces, por eso vemos que Israel está bombardeando, pero paralelamente Netanyahu les dice, álcense en contra del régimen, porque en Vietnam, José Antonio, la guerra no es solamente la esfera de quienes gobiernan y de una fuerza militar. Hay una tercera arista, que es la población. Pueblo. Pero Y claro. si no existe el apoyo de la población, es muy difícil llevar adelante una empresa bélica y por eso la información es tan Pero por eso relevante. mismo, o sea, a ver, Qué buena para poder llevar adelante operaciones militares de esta envergadura, tú necesitas justificarla ante la opinión pública mundial, ante la opinión pública mundial, sea el ciudadano de a pie de tu propio país, sea tu gobierno aliado, sea un organismo internacional. Tú necesitas decir, yo tengo que hacer esto por esta razón. Y dentro de ese constructo político, que es político, porque no es militar, Totalmente. la información es fundamental. Estados Unidos, para entrar a Irak, que lo hizo sin permiso de nadie, by the way, pero tuvo una previa larga donde el gobierno norteamericano, el presidente Bush, tuvo que justificar una y otra vez su operación en Irak para entrar a un país soberano, sacar a su líder, por muy dictador y asesino que haya sido, intervenir ese sistema e instalarse y quedarse ahí por un buen rato. Y tuvo que construir un relato
de armas de destrucción masiva que nunca... No existieron hasta el día de hoy. Nunca estuvieron, digamos. Sí, fue un relato falso. Ya, pero con Aquí la Osama Bin diferencia, Laden también, pues, José, ¿sabes con cuál es la Osama Bin Laden diferencia acá? también lo hacía. Que Israel atacó y después justificó. Bueno, está bien. ¿Se No, entiende sí, la yo diferencia con lo que tú entiendo. estás hablando lo que quiero del lobby decir inicial? Es que muchas hizo veces Estados Unidos. la opinión pública no hace la diferencia y nosotros los periodistas lo que tenemos que tratar de hacer, pienso, no sé si coinciden conmigo, es decirle a la población, mire, todos estos discursos políticos de la Ayatollah, de Netanyahu, de Marco Rubio, de Trump, no solamente están pensando en la decisión concreta de mover a un ejército o un portaaviones, sino que están tratando de incidir en la opinión que tiene la opinión pública mundial sobre esa acción militar. Entonces, Israel va a hacer todo lo posible por dejar a Irán como un villano, que lo es quizás en alguna dimensión. Mientras Irán va a hacer todo lo posible por sostener la maldad de Netanyahu. Y ahí se va a entrampar un poco. Acá hay un elemento que no hemos considerado, que es un poco lo de Gaza. Acá estamos hablando, a lo menos, yo sé que no, pero de algo un poco, de fuerzas un poco más simétricas. Pero mira lo que terminó pasando a nivel mundial con lo de Gaza. Te das cuenta que también se empieza a instalar. Porque aquí es un poco lo que decía el comandante. Basta que de pronto uno de estos misiles, bueno, impacte en un hospital, impacte en un jardín infantil. O sea, todo eso incide. Por eso es muy importante decir, claro, pueden ir ganando batallas, pero hay un tema muy importante con respecto a la sensación que queda. Esa sensación térmica. Ahora, es súper interesante lo que ustedes mencionaban, porque lo que hablamos genéricamente, por ejemplo, para ingresar la guerra en el mundo por normativa internacional es legal en dos condiciones. Una, si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dice, ¿sabe qué? Ingrese a pelear porque acá hay una situación X. Y el segundo se llama legítima defensa. ¿Ya? Entonces, cuando un Estado va a atacar a otro Estado, o un actor a otro Estado, hablamos de un actor internacional, tiene que justificar que la causa de la guerra es legal, que se llama casus belli. Exacto. Ya, casus belli, que es la causa de la guerra. Entonces, Israel, en esta ocasión, dice, está muy bien que yo haya operado en contra de Irán, porque hay una amenaza inminente que afecta a mi supervivencia, y por eso yo ataqué. Ataque por su preventivo. parte, es un ataque preventivo. Irán dice, me atacaron. Ahora me atacaron y esa, yo legalmente me puedo defender. Dijo el Ayatollah, ahora estoy legítimamente dispuesto y puedo volver a atacar. Y eso es para la causa, para el inicio, pero también hay una guerra de narrativas durante. Entonces, por ejemplo, 7 de octubre del 2023, Hamas ataca en territorio israelí. Israel dice, esta es mi causa de la guerra. Y en la opinión internacional, la opinión pública internacional, el ataque Hamas fue muy repudiado inicialmente. Entonces, mucha gente dijo, esto no es muy grave y todo, pero posteriormente, a raíz del daño colateral generado en Gaza, se invirtió la narrativa y dijeron, esto es demasiado profundo el daño generado. Entonces, la opinión internacional se va moldeando, y por eso los estados tienen tanto interés en usar este instrumento del poder nacional que le decía, la información. Tal cual. No es solo diplomacia, no es solo militar, no es solo economía. La información es tremenda, y la desinformación. Porque yo, por ejemplo, con inteligencia artificial, puedo armar un video de alguien que nunca dijo algo o hizo algo y liberarlo en el fondo en la red. Las películas, el cine se genera repercusión. Y en el caso de Gaza, obviamente que el repudio es mundial en contra de Israel, porque por todos estos crímenes y crisis humanitaria que está afectando a la población civil. Oye, hay una bomba, no, es que un artículo muy interesante que habla de una bomba capaz de llegar, de traspasar el suelo, como decíamos hace un ratito, y llegar también a los búnkeres. O sea, hay lugares que hoy en día son, que están más protegidos para la población civil, que están protegidos incluso para armamento, y se habla de esta bomba antibúnker y que podría efectivamente permear una capacidad, dice, de perforar montañas, penetrar más de 60 metros antes de explotar, pero pesa además más de 13 toneladas, por lo que solo puede ser transportada en un bombardero B-2. Sí, lo habíamos conversado anteriormente. El avión invisible. El avión está invisible. Ese que veíamos ahí. Ese es el avión. Ese es el avión invisible. Invisible, Se ve el bien P2. probable esto. ¿Cuándo se hace visible el avión? Cuando abre las compuertas y cae la bomba. Oye, esto se ve Ahí bien se hace probable. visible. Solo depende. ingresa a Estados Unidos. Depende, porque... Tiene 18 aviones de ese tipo.
Como es el único avión que puede atacar y el único que lo tiene es Estados Unidos y los únicos que tienen la GBU-57 es Estados Unidos, si se sueltan las bombas sobre Fordow, implica que Estados Unidos está directamente en guerra con Irán. Entonces, esa es la línea roja, esa es la línea... Disculpa, ¿puedes repetir eso? No, es solo Estados Unidos. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que, a ver, ¿Qué sería ahí se desata? ¿no es cierto que Fordow, que está 90 metros bajo tierra, bajo un cerro, Israel no lo ha podido afectar porque no tiene la GBU-57, que es esta bomba que lleva el avión B-2? El avión B-2, de hecho, puede llevar 2. No le va a llevar 2. Una penetra a 60 metros, detona y cae la otra de inmediato y penetra un poco más y detona. En el fondo podrían afectar esta instalación nuclear. ¿Ya? Pero el único que tiene las bombas y el avión para hacerlo es Estados Unidos. Pero si Estados Unidos hace ese ataque y afecta a Fordow, implica que directamente entró en guerra. Esto ya no es entregarle misiles THAAD a Israel, no es frenar la llegada de alguno, que podría ser un tema más defensivo. Acá ya pasa la ofensiva. Esto es y una ataque. ofensiva y esto en el fondo... No hay rival. Irán ya lo declaró el ayatollah, o sea, el líder supremo dice, en caso de que Estados Unidos se involucre, yo lo tomo como amenaza directa, por tanto estoy en guerra con Estados Unidos. O sea, no es que directamente, claro, o sea, entra. Ese es el momento exacto en el que Estados Unidos ya forma parte de este conflicto de manera directa. ¿Irán tiene alguna arma? Porque yo creo que muchos se lo preguntan. ¿Tiene alguna arma, misil capaz de viajar y golpear algún territorio estadounidense? Me refiero a Estados Unidos. Porque efectivamente, si uno piensa en este teatro de operaciones, ¿dónde podría atacar Irán a Estados Unidos lo más cercano? En toda la región donde tienen sus bases militares, hay miles de efectivos en Qatar, en Arabia Saudita, ayúdame, Irak, sí, en todo eso, más los buques que se encuentran en el Estrecho de Hormuz, en fin, el Golfo Pérsico, en Medio Oriente, en el mar Mediterráneo, etcétera. Ya, esos son los objetivos cercanos. Irán hoy, si Estados Unidos ingresa a la guerra, con esto que tú nos acabas de decir que puede ocurrir, ¿tiene algún misil, bomba o algo que logre viajar e impactar de lleno a Estados Unidos hoy? O sea, es que acá hay varios elementos, porque no es solamente que el cuidado de no ingresar con el B-2 y lanzar las bombas, va un poco más allá de que Irán pueda disparar en contra de Estados Unidos en territorio norteamericano. Tú misma mencionas las bases. Estados Unidos tiene distintas bases que dependen del Comando Central. Así se llama, US CENTCOM, Comando Central, que es la organización militar que cubre todo el Medio Oriente. Entonces, Estados Unidos va a evitar al máximo que Irán pueda agredirlo, pero también hay que entender que podría ocurrir una reacción en cadena. Y eso es lo que también se evita, en el fondo, en la región, porque hasta ahora está involucrado Irán, ¿no es cierto? Que Irán a todo esto es el que encabeza el que se llama el eje de la resistencia, donde está incorporado Hezbollah, los hutíes de Yemen, Hamas, algunas facciones en Irak. Pero esos son del mundo chií. Pero ciertos, por ejemplo, no sé, la eliminación del líder supremo, uno dice, no, además de la inestabilidad, pero podría hacer que se sume el mundo suní. Entonces, es todo un tema de cálculo, no es netamente en términos de daño. O sea, José Antonio lo mencionó anteriormente, por ejemplo, no, Karen lo mencionó, cuando, por ejemplo, cae Gaddafi en Libia, la inestabilidad que se genera es tremenda, o cuando muere Hussein en Irak también. Entonces, no son decisiones... la Revolución Árabe, pues la... Claro, y no son decisiones, la primavera árabe. La primavera, ahí se desencadenó la primavera árabe. Todo desestabilizado. O sea, las intervenciones norteamericanas no son garantía de instalación de democracia, eso queda absolutamente demostrado. Entonces, yo no sé qué es peor, digamos, si digamos, la etapa anterior a la intervención o la posterior, porque Irak, Libia, Afganistán son países que quedaron absolutamente cercenados en su tejido social luego de la intervención norteamericana.